Estamos en contacto con Viviana Muga, ella es docente de Ciencia de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, de la UADER, y del área de Pedagogía. Y me parece que en este programa que vamos a hablar sobre educación, que estuvimos charlando con gente de la Universidad Tecnológica, gente de la Universidad del Litoral, me parece que el debate se abre, es un nuevo mundo, cómo vamos a aprender, cómo vamos a enseñar en un mundo cambiante y que ha puesto de manifiesto la diferencia o la brecha digital que existe en nuestro país, la desigualdad que existe en nuestro país a partir de la conectividad, los elementos técnicos necesarios para una educación, una capacitación a distancia. Creo que ese es el debate que nos tenemos que dar. Y Viviana, te hemos convocado para pensar juntos y charlar sobre estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación primero. Así que lo más hermoso es poder pensar sobre educación, que es lo que uno estudia y le apasiona, ¿no? Yo pensaba un poco, ¿podremos sacar algo positivo de esta pandemia, ¿no? Uno se dice, hay algo del orden donde uno dice, la pandemia me enseñó algo, y bueno, yo creo que en el territorio de la educación, que un poco, Aldo, es ampliar la cuestión de la enseñanza, porque pensar en nuevas formas de enseñanza excede el tema solo de enseñar, es inventar otras formas de educar que no sean solo las escolares, que son las que más conocemos. Yo digo, hay algo que sí nos mostró, y que es frente a la no cercanía de los cuerpos, ¿no? Esta cuestión de lo que de pronto cuando uno educa en la presencialidad es en una arquitectura común y cuerpos comunes, y un tipo de comunicación específica. La pandemia, digamos, la erosionó, ¿no? La sacó de esa posibilidad, nos sacó literalmente las instituciones educativas, universidades, escuelas de todos los niveles se cerraron, pero lo que no se cerró, con todo esfuerzo, con claroscuros, ¿no? Algunas cosas bien hechas, otras no tanto, fue la posibilidad de seguir ofertando, ¿no? Esta cuestión de reinventar formas de educar distintas a la que el aula tradicional, por supuesto, nos inventa y nos construye, nos constituye incluso. Yo Nos digo, en interpela de ese alguna sentido manera. nos acercó a inventar. ¿No sabes que hay una filósofa alemana del siglo XX que se llamó Hannah Arendt, ¿no? Y Hannah Arendt hablaba en un famoso texto, que creo que es el único texto que ella habla específicamente sobre educación, en donde critica el sistema educativo de Estados Unidos, ¿no? Y uno lee ahí el texto y ella dice, toda crisis genera, ¿no? La crisis siempre genera una posibilidad, ¿no?, de buscar, ¿no?, nuevos juicios, no dice juicios conocidos, sino de buscar respuestas nuevas frente a una situación de caos, de desorden, bueno, en este caso, frente a lo que significó la pandemia. Y yo creo que nos reinventamos, de algún modo, yo creo que nos reinventamos entre gallos y medianoches, sin palabra académica, pero me parece que no tiene que ser entre gallos y medianoche, y más como se llama tu programa, una política pública educativa en donde se potencie otras formas de educar, ¿no?, que excedan a la presencialidad, que se corran del esquema del aula tradicional. Lo que pasa es que si uno dice todo esto, y vos decís, ahora Viviana, estamos en Latinoamérica, en Argentina, en Santa Fe, en un país con más de la mitad de pobres, porque la pandemia también, ¿sabés lo que nos mostró? Nos Del abrió mismo la modo que nos brecha. reinventamos, nos mostró la desigualdad. Es tremenda, es dolorosa, la hizo visible. La desigualdad la vemos incluso no solo en el nivel del sistema educativo de niños, niñas o jóvenes, en nivel de su educación superior, en profesorados, en la universidad. No todos tienen conectividad, no todos tienen el equipo para hacerlo, no todos tienen un espacio como yo, como algunos profesores o profesoras, en donde vos decís, bueno,
acá pienso una clase, acá pienso un lugar para leer y escribir. Digamos, se hizo lo que dicen los investigadores, el mundo privado de la familia se tuvo que hacer un mundo público, ¿no? Es como que se corrió, en mi caso por donde ando ahora nomás, en la universidad, se corrió la universidad a la casa, pero digamos, no es todo tan simple y sin complejidad y sin desigualdades, ¿no? Eso es lo más doloroso que la pandemia mostró, además, por supuesto, del tema de salud, muerte, enfermedad, lo que sabemos que se priorizó. Viviana, y se ha replanteado también hasta el trabajo, porque las nuevas relaciones de trabajo han sido distintas, las tradicionales, en muchos lugares, sobre todo en empresas de servicios, hoy le resulta más práctico, económicamente le cierra esta relación a distancia. Pero yo estaba pensando lo que vos estabas hablando, de cómo fue también cambiando nuestro país por la importancia de la ley de educación, la ley de educación primaria de Sarmiento, las escuelas normalistas, pienso en la reforma universitaria, pienso también los cambios a nivel mundial, lo que significó el Mayo francés, digamos, cómo la educación fue cambiando y la necesidad de modificar, hoy ya no alcanza con estar alfabetizado en las viejas maneras, sino que hay otra forma de estar alfabetizado tecnológicamente, digitalmente, y con quizás pensar en nuevas formas de trabajar, en nuevos conocimientos, en nuevos desafíos que para nosotros que vivimos en una época, en una historia que nos atraviesa de una forma, creo que un mundo que se abre y creo que también tenemos que estar preparados. Totalmente. Primero voy a hacer una salvedad, porque quiero esto para que no se crea, a ver, yo personalmente me posiciono siempre en la defensa de la escuela pública y en la existencia, como en el siglo XIX, diría Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, ¿no? Escuelas, donde en una comunidad se inventa una escuela, algo así decía, ¿no? Hay un mundo mejor, ¿no? Eso ni en el siglo XXI tenemos que dejar de negarlo, porque digo que en otros lugares del mundo se dice cosas opuestas en el presente, ¿no? Esta cosa más de una formación privada, familiar. No. Por eso Nosotros te vamos a digo, estar estuvimos hablando del siempre en rol del ese, Estado, por jerarquizamos eso, el rol del Estado, en primer siempre, lugar, la y educación pública. exacto, un Estado pedagógico desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Que se fortaleció, con claroscuros diríamos hoy también, con censura en donde lo distinto y lo diverso también fue abajo de la alfombra, pero también se inventó, ¿no? Ese Estado pedagógico que de manera gratuita, ¿no? Abrió un lugar en donde la cultura de algún modo se pudo hacer pública, con los errores, con esto que vos decís muy bien, ¿no? La alfabetización fue, ¿no?, lo que más potenció como, de algún modo, la escuela cuando se inventa, lo tremendo es que hace un muro de otras alfabetizaciones, ¿no? De otros rituales, de otras formas de La aprender, ¿no? construcción del Acordate que, ciudadano, del pensamiento exacto, crítico, aparte, sí, hoy no alcanza con la libertad, porque en una época que las universidades que se pasó a la noche de los bastones largos, donde el conocimiento se lo exilió, se lo expulsó a los científicos, que se perdió el conocimiento en nuestro país, a recuperar, a trabajar, hoy no basta con la libertad, sino también hace falta otras herramientas, otra posibilidad para seguirse desarrollando conocimientos. claro, exactamente. Además, digamos, es la premisa de hoy. Un país que sus políticas públicas no mejoren la desigualdad, ¿no? Digamos, cada vez trabajan menos por lo público, ¿no? Es decir, un país que potencie políticas que no sean parche, ¿no? Y de algún modo que no vienen a cambiar nada, sino que destrocen la igualdad, de ahí lo del tema de lo desigual o de esta política del resto. Hay gente que está dentro y hay gente que está fuera de un montón de cosas. Digamos, lamentablemente se hacen siempre a veces proyecciones más voluntarias, o por supuesto siempre hay cambios, pero no a nivel, si se quiere, masivo, ¿no? Lo bueno, por ejemplo, de lo que decimos de esta escuela pública, que es lo que a uno le apasiona, es que surge masiva. En el mundo surgió masiva, para muchos, para muchos. La Digo, universialización de ojalá la educación.
Claro, ojalá que este espíritu de lo masivo también esté dado en esto de potenciar la igualdad. Porque mira, hay algo que a veces los políticos o la clase política se equivoca y dice, vamos, que la escuela da igualdad, que la universidad da igualdad. No, a ver, desde lo inicio de lo humano somos todos iguales. El tema es que lo humano, las políticas públicas, las sociedades, los proyectos políticos a veces erosionan esa igualdad, ¿no? Y entonces de algún modo nos sacan la posibilidad de ser parte de un bien común, de ser parte de una cultura. Entonces, ese es un tema en donde a mí me parece que hay niveles de responsabilidad. Por ejemplo, nosotros desde el lugar que tenemos, es nuestra, digamos, responsabilidad que si tenés 30 estudiantes, los 30 estén contigo todo ese cuatrimestre, todo ese año, y que de algún modo haya algún tipo de apropiación, discusión, cercanía a la cultura, ¿no? A lo que vos transmita como propuesta académica. Bueno, los que ocupan lugares e inventan políticas públicas tienen que potenciar la igualdad, no es para unos pocos, No, ¿no? de eso se trata. Y además, Viviana, creo que la universidad no está solamente para reproducir conocimiento, sino para generar conocimiento a partir Claro. del compromiso. Creo que los profesionales tienen un compromiso con la sociedad, porque la educación es pública, se gasta dinero, erario público para formar, capacitar a profesionales. Y creo que también ese compromiso tiene que estar puesto a la hora de dar respuestas, con un compromiso, con una visión de que somos parte de una comunidad, de una sociedad y de un país y un proyecto común. Y creo que eso como nación lo tiene que unir para pensar y debatir estos temas que son tan importantes. Exactamente, esta idea del conocimiento social, ¿no? La universidad no tiene que escribir solo paper para adentro, ¿no? Investigaciones para un grupo, ¿no? De élite, sino también pensar en la sociedad en la que está inserta, en las problemáticas, en la devolución, ¿no? Por supuesto, a mí me parece que es parte incluso de este lugar democrático y de esta idea de un conocimiento que de algún modo se pueda ir distribuyendo, ¿no? Que lamentablemente sabemos, vuelvo, parezco que pongo la piedra en el zapato, pero digamos, siempre también no son todos los sectores, ¿no es cierto?, los que pueden transitar ciertos niveles de formación. Y la otra cosa que sí me gustaría decir y que tiene que ver con otras formas de enseñar o con lo que fue todo el avance y la potencia de las TIC, que la pandemia no es eso lo que hizo, fue un formato de no presencialidad. Trabajar en el territorio de las TIC es otra la oferta, es otro el dispositivo, es otra la formación que se necesita, es otro incluso la estructura material que precisás, ¿no? Desde plataformas a equipos y demás. Digo que cuando uno piensa en una educación para el presente, vuelvo, también cosas que en el siglo XIX se dejó afuera, por ejemplo, la formación para el trabajo, tiene que volver, es decir, tiene que pensarse que la educación es un tema de la cultura, es de cómo hacer pasaje de cultura en plural. La educación no es un tema del contenido de una disciplina, es eso, pero es más, es un saber de cómo poder vivir en el mundo, es un saber de cómo aprender un oficio, es un saber, digamos, yo creo que esta ruptura que tuvo, que de algún modo la escuela dijo, yo me ocupo de la educación, y rompió alfabetizaciones plurales de la sociedad o de los grupos antropológicos en donde la escuela se inventa. A mí me parece que tenemos que volver a esta posibilidad de pensar que también, digamos, se transmite cultura y no solamente un... Mirá, si la pandemia no tiene que ver con eso, ¿qué hicieron los educadores frente al dolor? Pensar en cómo conectarse con los pibes. La primera cuestión fue cómo me vinculo, me dicen mis alumnos o estudiantes de un seminario que dicto a veces, digamos, cómo nos conectamos, y salieron ahí los docentes con políticas públicas o sin políticas públicas, pero los maestros y profesores salieron a decir, bueno, a ver, nos ocupamos, ¿no? Desde WhatsApp, en los casos de escuelas o instituciones más empobrecidas, o desde los que tenían posibilidades de usar una computadora, por supuesto las conferencias, estos espacios, ¿no es cierto?, que se vinieron a quedar, ¿o no? Esta cuestión de una entrevista sincrónica a partir de este medio tecnológico como es una conferencia. A mí me parece que
es una oportunidad para poder pensar otras cosas. Lo que pasa es que es muy preocupante Hay esta realidades que desigualdad tenemos tan atroz. hay realidades que tenemos que cumplir, digamos, porque también de la misma manera que una escuela primaria, el director dice, yo además de enseñarle tengo que tener a los chicos con la panza llena porque si no, no pueden aprender. Creo que hay elementos que son necesarios justamente para posibilitar que el conocimiento se pueda apropiar, pero en condiciones mucho más parejas. Y yo, pensando lo que vos hablabas también de la formación técnica, porque no todas las profesiones son liberales, en los viejos conceptos de las familias, del abogado, el médico o el contador. Me parece que todo esto va a abrir también la discusión de qué carreras van a ser necesarias para desarrollar nuestro país. Las carreras tradicionales hay que seguir dándole impulso, hay que darle impulso a carreras nuevas, a carreras biotecnológicas, carreras técnicas. Bueno, es un debate que creo que también nos tenemos que dar, porque esto de la discusión entre, parece el campo o la industria, o unitario y federales, ya me parece que queda muy lejos en el tiempo. Tenemos que pensar otras cosas. Exacto. ¿Vos sabés lo que es educar? ¿Sabés lo que significa educar? Es ofertar lo que el otro no tiene. Entonces, ningún lugar donde el otro o la otra viva, ninguna situación de contexto tiene que ser, ¿no?, un factor en donde el otro no pueda ser parte de un bien común como es la cultura en el mundo. De recibir a los nuevos y del transmitir cultura tiene que ver con esto de que hay un mundo inventado, hay una cultura, ¿no?, para poder ser ofertada y heredada. Bueno, a los nuevos uno siempre tiene que hacer este trabajo de hacer pasaje. El tema es que a veces hay desencuentros y no todos participan, ¿no?, de ese pasaje. La imaginación al poder. Sigamos trabajando con la imaginación y la creatividad para hacer las revoluciones tan necesarias en el nivel de la educación, por ejemplo. Exactamente, es así. Pero no, yo creo que sí hemos ido, uno ya está leyendo sistematizaciones, relatos de experiencias, digo, de frente a la peor crisis como fue esta pandemia, hay situaciones de mucha creatividad. También de esto, de que los educadores vimos las diferencias. Ahora no sabés, en el presente, viste que hay bimodalidad, hay una vuelta en burbujas en algunos niveles, bueno, en la universidad muchas carreras o cátedras, depende por supuesto de la universidad, hay un regreso, sobre todo aquellas materias que tienen que ver con las prácticas, ¿no?, o ciertas carreras como artísticas, o cuestiones de carreras de música que necesitan presencialidad y demás. Pero en algunas otras carreras o facultades, ¿no?, en comentarios entre colegas, está apareciendo que frente a esta vuelta en este segundo cuatrimestre, el estudiante que era de afuera no vino a instalarse a la ciudad, o no, digamos, No ha todo firmado lo un empezó. contrato por tiempo que no ha estado. Claro, entonces es como que se generan cosas nuevas, ¿no?, porque ya estaba armada el dictado y su desarrollo a partir de un espacio de no presencialidad, en el caso de la facultad, siempre con esta posibilidad de aulas virtuales, campus, en donde hay conexión, donde no es lo mismo enseñar en ese espacio que por supuesto en la presencialidad es distinto, pero digamos, se han generado ahora estas cuestiones de incluso en algunos lugares, incluso profesorado de Santa Fe, me decía una colega amiga, esta cuestión en la vuelta en la presencialidad puede ser en algunos casos en este cuatrimestre de exclusión de algunos estudiantes, porque no van a venir para viajar estos últimos meses, o no tener un lugar donde vivir, digamos, todo ha generado un Conservar cambio. la nueva forma de prácticas nuevas que se han dado, ¿no? Y hablar de un mundo que ha sido cambiante y hay cosas que van a quedar, se van a quedar para siempre. Algunos cambios siempre suceden y después cuesta mucho retrocederlos para Sí, volver no, y ¿sabés al qué viejo también? orden. Por supuesto, no, también no, yo viste, estoy siempre con esto de la salvedad, también pensemos en más del millón de niños, niñas y jóvenes que fueron, ¿no?, que salieron del sistema entre el año pasado en adelante
por lo que significó esta pandemia, digamos, la exclusión fue dolorosa, digamos, hay que hacer mucha política pública a partir de ahora, ¿no? Potenciar el doble la política pública a partir de ahora. Que vayan los recursos donde tienen que ir. Viviana, Además. te agradezco tu tiempo, no sé si querés una reflexión final, te escuchamos. No, esto nada más que para uno que está enamorado siempre con el tema de la educación es eso, que la educación tiene que ver con la cultura, que no tiene que ver solo con la escuela, que hay que volver a los orígenes, que hay que volver a saberes que una comunidad, que un grupo antropológico puede estar demandando. Bueno, entonces decidamos cosas a partir de otros formatos, ¿no? Hay que inventar otra forma. Y yo pensaba en Paulo Freire, ¿no? Aprender con el otro, Mm. aprender solo no se aprende. Es así, es así. Viviana, te agradezco mucho. No, gracias a vos por la invitación y por poder pensar un rato juntos, ¿no? Cosas que a uno le apasionan. No, por supuesto. Muchas gracias.